Hola, un saludo en el nombre del Señor y la Santísima Virgen María para que comencemos y estemos actualizándonos en esta información de lo que está pasando en la iglesia en este momento y podamos tomar nota de la realidad que el mundo está viviendo en este momento, que es, tristemente decirlo, eso es una preparación. Estas grabaciones son para una preparación. Por eso es urgente que nos suscribamos, busquemos también en la familia, grupos, para que se suscriban y compartan, porque lo que vamos a escuchar ahora en esta grabación es urgente. El tema es también como temas anteriores, muy delicados de lo que está pasando en la iglesia, que viene desde la creación del hombre. Lo que el hombre está viviendo ahora son consecuencias de lo que el Señor nos advirtió desde el principio. Entonces es un tema que tristemente vamos a abordarlo desde la desobediencia. El hombre está en absoluta desobediencia y esa desobediencia tristemente ya no está solamente en el mundo, está dentro de la Iglesia Católica en estos momentos. Hemos entrado casi que a formar parte de hace ya años, como hace 500 años con Martín Lutero, que comenzó una desobediencia a la Iglesia y después se fue dando poco a poco contra Dios, porque el Señor dejó la Iglesia y dejó unas normas, unos sacramentos, un orden, una jerarquía. Eso lo cambiaron desde el protestantismo hace 500 años y tristemente desde Vaticano II ya comenzó una especie de cisma de interpretar humanamente lo que la Iglesia durante 2000 años nos ha dejado. Entonces, querer interpretarlo a modo o en grupo o como un parlamento o como la ONU, que todos opinan y al final sacan alguna conclusión, eso ya no es el Espíritu Santo. Entonces, vamos a mirar, pedirle al Señor que nos dé iluminación. Te pedimos, Señor, nos ilumines para estas palabras, para que lleguen al corazón y al actuar y a la voluntad para defender la verdad y estar en la verdad. Amén. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar en Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. Dice lo siguiente: tomó pues Yahvé, Dios, al hombre y le dejó en el jardín del Edén para que lo labrase y cuidase. Estamos hablando de la tierra también. Entonces es la creación en general. Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín puedes comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres de él, morirás sin remedio. Aquí viene el punto. El mundo está absolutamente en un desastre, Isaías 24, por eso mismo, porque como no cumplió ese mandamiento que hay Isaías 24, es desastre. Y la alianza que posteriormente se va a dar a través de las alianzas con Abraham, con Moisés, con el pueblo de Israel. Muy bien. Y después con Jesús son los sacramentos, que es la Santa Eucaristía, que son los sacramentos, que es lo que vamos a hablar en estos momentos. Entonces lo que estamos viviendo es prácticamente desobediencia. Esa es la palabra clave de lo que el mundo está viviendo y dentro de la iglesia se está manejando como en grabaciones anteriores con el sínodo alemán, que parece que ya tiene 3 años de estar en esa desobediencia a la iglesia, que el Papa Francisco no está concorde a esto. Él ya hace 3 años tuvo que haber parado y haberles dicho no, no más. Pero el Papa Francisco está callado.
Y eso es lo delicado de esta grabación. Entonces, y dar otros datos para decirlo. Respetamos la caridad fraterna, perdón, la corrección, bueno, y caridad es decir la verdad. A nosotros nos debe costar decir la verdad porque nos puede costar incluso el ataque o que nos quiten de las parroquias. Pero todo tiene un costo, pero no podemos tener miedo ni avergonzarnos, sino tenemos que enfrentar esto. Entonces, después de que hizo la advertencia, el Señor Yahvé va creando todo, crea a la mujer. Y en Génesis 3, versículo 1, aparece la caída. Ese nombre de la caída suena muy aterrador. Pareciera una película de Hollywood o de Paramount Pictures, pero la caída es peor de lo que nos imaginamos. Dice, la serpiente para nosotros es el enemigo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es influenciar primero en la mujer para que desobedezca. Y la mujer influye en el hombre para que desobedezca. Y entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Dice acerca del árbol de la ciencia del bien y del mal. Dice entonces, para que no tome ese árbol, le está diciendo al hombre Dios, Yahvé, le está diciendo, no tome de este árbol. El hombre lo que hace es hacerle caso es a la serpiente y toma del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué está diciendo o qué estamos viendo en este momentico? Que el hombre optó por el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y eso es lo que estamos viviendo nosotros en estos momentos. El hombre ya no le hace caso a Dios. Entonces, tristemente, las conferencias episcopales, la alemana y otras, están yéndose por el lado de acomodarnos a las agendas globalistas de lo que el mundo es, permitir cualquier matrimonio, permitir cualquier relación, no solamente lo primero es hombre y mujer, esa es la creación de Dios, hombre y mujer, así los crea Dios, pero estamos en un momento tan difícil que ya quieren, entonces están avalando, incluso cambiando todas las terminologías en todos los aspectos para poder igualarnos todos con todos. Y eso es un error porque va directamente contra la familia, contra la moral, contra la ética, contra la santidad, que nosotros sabemos que Dios es el que ha hecho todo porque Dios es perfecto y es santo. Y ahorita estamos en un camino completamente alejado de esa verdad de Dios. En el Código de Derecho Canónico, para que lo tengamos en cuenta, Código de Derecho Canónico, hablamos primero de la Biblia tomada de Jerusalén, ahora tomo el Código de Derecho Canónico en el numeral 210, dice, todos los fieles deben esforzarse según su propia condición por llevar una vida santa, así como por incrementar la iglesia y promover su continua santificación. Estamos hablando de qué? Que todos tenemos una razón, somos seres creados por Dios para poder incrementar la iglesia. ¿La iglesia cómo se incrementa? Bueno, en santidad y también en número. Y entonces, si se aceptan toda clase de matrimonios entre hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera, más bendiciones, significaría que estaríamos aprobando ¿qué? La destrucción. Ese es el problema. Entonces, hemos escuchado últimamente comentarios tristemente que ha hecho el Papa, porque eso no es de corredores, ni a puertas, ni en un jardín, o en alguna parte, en alguna reunión. No, eso ha sido públicamente
y hace días se viene con lo mismo, de que nosotros tenemos que aceptar, dejar que todos vengan a la iglesia con cualquier condición y que todos podemos salvarnos. Entonces, hay que mirar cosas realmente. En el numeral 211 del Código de Derecho Canónico dice, todos los fieles tienen el deber y el derecho de trabajar para que el mensaje divino de salvación alcance más y más a los hombres de todo tiempo y del orbe entero. Entonces, también es un trabajo de nosotros. Entonces, ¿qué se nos pide y qué nos pide la iglesia? Es trabajar para la salvación de las almas. Entonces, si miramos toda la palabra de Dios, aquí tenemos la Biblia de Jerusalén, en cualquier lugar que abramos, en donde busquemos toda la Biblia, es imposible por tiempo y físicamente decir lo que Dios quiere acerca de nosotros, que es la santificación. Solamente en Levítico 19 nos está diciendo que tenemos que ser santos. Entonces se nos está diciendo que nosotros tenemos que incluir cualquier agenda y aceptar a cualquier persona de cualquier condición, porque no podemos discriminar. De la palabra discriminar, ¿de qué estamos hablando? No se discrimina. Hay una palabra que todos sabemos. Dios ama al pecador, porque Jesús mismo lo dice. El que no tenga pecado, que tire la primera piedra. Pero Dios no ama su pecado. Entonces, los comentarios del Papa Francisco de que hay infiltrados y que tienen problemas psicológicos y que tienen problemas personales, ¿a qué se está refiriendo? A que tenemos que aceptar los pecados de todos, de que los que estamos mal somos nosotros. No, estamos hablando del derecho canónico, de la Biblia, de la Biblia de Jerusalén. Ahora pasemos también a leer en el Catecismo de la Iglesia Católica, Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 396 y 397. Dios creó al hombre a su imagen y lo estableció en su amistad. Criatura espiritual, el hombre no puede vivir esta amistad más que en la forma libre de sumisión a Dios, de libre sumisión a Dios. Esto es lo que expresa la prohibición hecha al hombre de comer el árbol del conocimiento del bien y del mal, que está en Génesis, porque el día que lo comieres de él morirás. El árbol del conocimiento del bien y del mal evoca simbólicamente el límite infranqueable que el hombre en cuanto criatura debe reconocer libremente y respetar con confianza. El hombre depende del Creador. Está sometido a las leyes de la creación. No las podemos cambiar. No se puede cambiar un hombre. Si Dios creó un hombre, es un hombre. A una mujer, es una mujer. Es su ser. Y a las normas morales que regulan el uso de la libertad. Catecismo de la Iglesia Católica. El primer pecado del hombre. El hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador. Génesis 3, 1, 11. Y abusando de su libertad, desobedeció el mandamiento de Dios. Abusando de su libertad. Entonces no podemos decir que tenemos que aceptar a todo el mundo, que no somos quien para juzgar y condenar, y que todos tienen derecho a la salvación. Eso es incorrecto desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque el hombre, si está en desobediencia a Dios, significa que se ha alejado de Dios, que ya ha comenzado un camino distinto. Entonces, en esto consistió el primer pecado del hombre. Está en Romanos 5:19. En adelante todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Ese es el problema en este momento que estamos viviendo. La iglesia está en este momento absolutamente contaminada y absolutamente en desobediencia. Entonces,
nosotros con esas grabaciones. Por eso es urgente que usted esta grabación la comparta con grupos de oración, con grupos parroquiales, con sacerdotes, y les diga, tenemos que volver a los inicios. Nosotros queremos en nuestra comunidad ya empezar a promover el catecismo de la Iglesia Católica, lo que usted en la grabación anterior, y esta para trabajar desde acá, trabajar desde el derecho canónico en la Iglesia Católica, para que entendamos que no es lo que nosotros queremos o pensamos o que tenemos problemas psicológicos. No son problemas psicológicos, el problema es responder a la doctrina, al derecho canónico, a la palabra de Dios, a lo que hemos aprendido durante 2000 años los padres de la iglesia. Más adelante buscaremos también basados en los padres de la iglesia, los padres del desierto, los mártires que dieron la vida por estas verdades para que ahorita, en los últimos años, en los últimos 10 años y algo así, estemos cambiándolo todo por entonces igualarnos o estar con el mundo y que el mundo nos quiera. O sea, meter el mundo en la iglesia, no. Jesús no nos enseñó eso. En Juan 19, 20 y siguiente, y en Mateo 28 y en Marcos 16, ¿qué es lo que dicen? Vayan por el mundo entero y evangelicen y lean y digan las verdades. Yo estoy cambiando las palabras a mi lenguaje, pero lo que está diciendo el Señor es que tenemos que ir a llevar estas verdades, que Jesús nos manda ir por el mundo entero y predicar este evangelio. Y entonces, para conocer al Señor tenemos que hacer todo el esfuerzo posible y en ese momento necesitamos mucho apoyo de ustedes para poder que muchas más personas conozcan estas verdades. Reúnanse, busquen Mateo 7:7, el que busca, el que llama, se le abre, se le concede. Quedo abierto a incluso a preguntas, a que nos unamos y busquemos esas verdades, pero ustedes no están solos. Somos muchos los que queremos llevar esta verdad a ustedes en oración. Oramos todos los días por la iglesia, por nuestros países. Todos los países están cayendo en el comunismo, socialismo, ateísmo, consumismo. ¿Por qué? Está ahí Génesis 2 y Génesis 3. Dios los bendiga, que la Virgen nos acompañe. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén.